Continuamos con el programa de nuestra octava jornada de reumatología médica virtual 2020. Nuestro conferencista invitado es el doctor Sergio Alexander Mora Alfonso. El doctor Sergio nos va a hablar sobre medicina de precisión en artritis reumatoidea, la nueva frontera. Él es médico internista de la Universidad Pontificia Javeriana y Universidad Militar Nueva Granada, jefe del Departamento de Reumatología y Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá, socio fundador de Invender S.A. y ReumaAt Bogotá. El doctor Sergio Mora nos ha visitado en la ciudad de Barranquilla varias veces. Doctor, bienvenido. Y les recuerdo a todos que al finalizar la charla del doctor Sergio Mora, tienen 15-20 minutos para ir a la muestra comercial. Doctor Mora, doctor Sergio Mora, bienvenido. Muy buenos días. Gracias al doctor Salas por su amable invitación a este congreso virtual. Tengo el placer de presentarles hoy un tema muy apasionante que es la medicina de precisión en artritis reumatoide, la nueva frontera. Soy Sergio Mora Alfonso, soy internista reumatólogo, soy el jefe del Departamento de Reumatología del Hospital Universitario de la Samaritana y profesor clínico de la Universidad de La Sabana. Hoy vengo a nombre de Eli Lilly Interamérica como su Medical Advisor y estos son mis principales conflictos de interés. Vamos a hablar un poco de la medición y la personalización, que esto puede ser un paradigma. Esto fue lo que dijo el presidente Barack Obama en el Estado de la Unión en enero del 2015. Y él decía que esta noche estaba presentando una iniciativa de medicina de precisión que le traería a todas las personas como se ha curado el cáncer y la diabetes y darle a todos el acceso de tener una información personalizada. Necesitamos salvaguardarnos y a nuestras familias de manera muy sana y en ese sentido nace la medicina de precisión. Él lo introduce en el 2015 y utilizaba el ejemplo exacto de las transfusiones de sangre para hacer un caso convincente para tomar intervenciones personalizadas. Barack Obama decía que los médicos siempre han reconocido que cada paciente es único y siempre han intentado adaptar sus tratamientos lo mejor que pueden a las personas. Él se preguntaba si podemos hacer coincidir una transfusión de sangre con un tipo de sangre. Eso fue un descubrimiento notable. ¿Y qué pasaría si podemos coincidir con la curación del cáncer a nuestro código genético? Si se sería tan adecuado como hacerlo de manera ya estandarizada para toda la humanidad. Y es que tener medicina personalizada significa saber absolutamente todos los datos del otro, hasta los elementos más ínfimos, desde su código genético, su metabolómica, su genómica, su correlación social, y definitivamente esto significa adentrarnos en todos los datos posibles que puede tener una persona. Bien, esto nace en la oncología, dado que los enfoques de la medicina de precisión no son rutinarias en la artritis reumatoide. Los oncólogos ya usan terapias de células T autólogas que tienen un receptor antigénico quimérico prediseñado, que son las células CAR-T, y estos pueden eliminar las células tumorales respectivas. Hay moléculas que bloquean la quinasa del linfoma mutante anaplásico, que es responsable de un pequeño grupo de cánceres de pulmón de células no pequeñas. Y los respectivos compuestos de bloqueo se utilizan con precisión en aquellos pacientes que tienen positiva la mutación. Un ejemplo también es el uso prometedor de la poliADP ribosa, que es inhibidor de la polimerasa PARP, o la PARIP en el tratamiento del cáncer de ovario con la mutación BRCA. Y es que hablar de precisión no es un solo ítem. Hay que tener en cuenta que hay capas de la precisión. La medicina de la precisión, en la definición más estrecha, supone que con la orientación de una estructura molecular al nivel posible de precisión se puede alcanzar, y ahí es el término de decirle, oye, esto es preciso. Pero la primera limitación es que la definición de lo que es preciso y lo que no solo puede referirse al actual conocimiento molecular y patogénico. Entonces, uno debe pensar en un conocimiento alternativo en el que se sugiere una ganancia gradual de la precisión por capas.
Y hay una interacción entre la viabilidad de las pruebas para tener la precisión y acumulación actual real de las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene la viabilidad, puede incluir consideraciones sobre qué va a utilizar, cómo se obtiene, por ejemplo, si vamos a hacer una biopsia, si se puede o no obtener, o si tiene un riesgo o beneficio para este paciente para poder dar diagnóstico o precisión terapéutica. Entonces, por eso las capas van incluyendo lo que tenemos y lo que podemos hacer en la clínica. Por ejemplo, si hay historia, si hay buen examen, si hay o no imágenes, si hay ciertas serologías, si hay histopatología, si hay sistemas biológicos que se puedan obtener, como por ejemplo elementos de demografismo, estatus de comorbilidades, en el examen clínico ver si podemos detectar bien qué es inflamado y qué es doloroso, la serología, la genética y ya, por ejemplo, la histología para obtener en diferentes capas de todos estos datos una verdadera precisión. Y es que, por ejemplo, con tantos datos que hay hoy en la actualidad, está el Big Data y tener la precisión. Entonces, la Big Data y la medicina de precisión van juntos. Hoy en día, la presencia de bases de datos biológicos, como por ejemplo el genoma, se hacen con potentes plataformas para caracterizar a los pacientes y ahí interactuamos con la proteómica, la metabolómica, la genómica y varios ensayos celulares y tecnología de salud. Entonces, al mismo tiempo, nuestras herramientas computacionales para analizar esta cantidad de datos se han expandido dramáticamente y esto es compatible con la noción de que se ha vuelto casi imposible lograr en este momento caracterizar totalmente un paciente de manera ultra precisa, porque hay que conocer todas las capas que hemos visto de precisión y todos los datos sin fallar en ninguno de ellos para ser ultra preciso. Y aquí entonces nosotros tenemos que jugar desde varias capas que incluyen la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la proteómica, la metagenómica, para entonces tener dentro de todo el sinnúmero de elementos la precisión. Entonces, en un primer eslabón se adquieren datos de fuentes multidimensionales de pacientes, que no están limitadas principalmente por el tipo o la cantidad. Puede ser todos los datos que hemos visto, la genómica o la epigenómica o la metabolómica, o también datos no moleculares, que es el medio ambiente, la sociodemografía, la nutrición y los factores de vida. También datos derivados de tecnologías, como por ejemplo los wearables. Ya sabemos todos que el celular nos mide cuántos pasos tenemos, cuántos hicimos en el día, cómo es nuestra actividad, las relaciones e interacciones sociales también pueden ser medidas por las redes sociales y todo eso va en una gran bolsa de saco que es esta. Entonces tenemos las aplicaciones de elementos móviles, los wearables, los social media, todo el medio ambiente del paciente, los récords electrónicos y toda la ómica, es decir, la genómica, la epigenómica, la glicómica, la metagenómica y muchos más para llegar a un elemento de embudo de bioinformática y poder entonces obtener un biotipo. Entonces los Big Data integrados ya en ese embudo se analizan por bioestadísticos o bioepidemiólogos que pueden utilizar una serie de enfoques estadísticos que van evolucionando con el tiempo, incluyendo lo que llamamos inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la red de métodos estadísticos. Entonces, estos bioestadísticos adquieren las diferentes formas de poder empezar a evaluar los datos y generar un biotipo especial de paciente con los datos existentes. Entonces, dependiendo del propósito de la investigación, hay dos enfoques principales. El primero es que se puede utilizar información de un gran número de individuos y vamos a descubrir qué biotipo se distingue en la enfermedad de los controles o los biotipos asociados que son la predicción del resultado del tratamiento, por ejemplo, si responde o no responde. Y eso es un análisis supervisado, es decir, estamos controlando el desenlace primario que queremos evaluar. Es decir, evaluamos un método estadístico para ver si es respondedor, no respondedor, o hacemos elementos de casos y controles para determinar ese desenlace primario. Entonces, este es el análisis bioestadístico supervisado para determinar perfiles, o sea, responde o no responde a un tratamiento, este tipo de perfil de pacientes con estos datos. Y así tenemos una precisión terapéutica desde ese punto de vista. Sin embargo, los análisis también se hacen de una manera no supervisada.
Es decir, utilizamos técnicas como la agrupación jerárquica o las medias de K que identifican subconjuntos significativos basados en los datos. Entonces, el enfoque supervisado permite entender diferentes patrones de pacientes que pueden utilizar como marcadores predictivos para el fenotipo de interés, pero el no supervisado, por otro lado, puede conducir a la identificación de subgrupos moleculares previamente desconocidos. Es decir, se hace una jerarquización de los datos que no se conocían y así podemos también generar otro biotipo que no es supervisado y generamos subtipos para ver entonces intervenciones terapéuticas de manera innovadora. Ahora bien, el fenotipo diagnóstico de artritis reumatoide no existe claramente, ni tampoco criterios para la artritis reumatoide. Estamos hablando ahora de la precisión ya del diagnóstico. En artritis reumatoide, como en la mayoría de las otras condiciones reumáticas, los criterios de clasificación están disponibles, pero difieren claramente del diagnóstico. Clasificar no es diagnosticar. Es decir, los criterios que ustedes aplican no es coger una calculadora y ponerle los datos y listo, no. Clasificar es agrupar en un monto una serie de pacientes que cumplen ciertos elementos y que se pueden agrupar para elementos de criterios de terapéuticos o de investigación. En cambio, el diagnóstico es sensitivo, el clínico es su arte médico. Entonces, los criterios identifican grupos homogéneos para ensayos clínicos y estudios y los de diagnóstico tienen un impacto práctico de cómo obtener ese paciente correcto e identificar que esa persona sí tiene la enfermedad. Ahora, la precisión es, por tanto, muy estrechamente vinculada al concepto más del diagnóstico que de la clasificación. Y aquí lo tenemos. Entonces, el primer paso es diagnosticar, o sea, tener el adecuado paciente en el momento adecuado para su diagnóstico adecuado. Entonces, nosotros necesitamos un diagnóstico temprano, precisamente porque hay un montón de pacientes con alteraciones musculoesqueléticas y la artritis reumatoide no es la principal causa de las alteraciones. Es decir, estamos hablando de la minoría de esos pacientes. Entonces, ¿quiénes realmente obtienen la verdadero diagnóstico dentro de ese pool de elementos o de pacientes que hay? Entonces, la precisión diagnóstica es claramente demostrado que es difícil. Acuérdense que los criterios ACE regular es un estudio de investigación en donde se miraba en una encuesta de 24 expertos de acuerdo a su concepto y un grupo de caso paciente se evaluaba de una cohorte ya conocida de 3.115 pacientes con una variable dependiente que era yo como clínico a quién le quiero poner metotrexate de acuerdo a lo que yo vea. Es decir, yo le puse metotrexate a una persona porque estaba inflamada, porque tenía esto doloroso, porque tenía rigidez matinal. Es decir, va en la subjetividad del clínico y luego en un proceso en donde se agruparon los expertos, se miraban esos casos hipotéticos dentro de la cohorte y se evaluaba dentro de esas variables cuáles eran las que pensaban que tenían mayor peso. Así que no es un patrón de oro en los criterios de clasificación. Entonces, los criterios de clasificación existentes incluyen el tipo de numerosas articulaciones dolorosas, la serología del factor reumatoide, las citulinas y los reactantes de fase aguda. Y los citulinados se han referido a menudo como diagnósticos, o incluso dicen que si están negativos no tiene artritis reumatoide. Un ejemplo típico de una capa de precisión que ya puede tener un impacto para el diagnóstico es la exactitud de las citulinas. Por ejemplo, en un estudio en artritis temprana en médicos que se evaluaban ambulatoriamente, el likelihood ratio de la positividad de las citulinas era 12.5 y el negativo de 0.36. Y al utilizarlos en un normograma podemos calcular el valor predictivo positivo y la probabilidad pretest y posttest. Entonces, como vamos a ver unos ejemplos, uno puede apreciar que la misma prueba con el mismo resultado tiene diferentes implicaciones en diferentes pacientes, incluso a pesar de su heterogeneidad, es decir, los exámenes que tengamos, el análisis de sangre, el diagnóstico por imágenes, etc. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un hombre de 85 años con dolor lumbar. Recuerden que mi probabilidad pretest
es decir, de que yo piense que alguien con un dolor de espalda tenga artritis reumatoide, pues obvio, todos lo sabemos, es muy baja. O sea, la artritis es de pequeñas articulaciones y grandes, es inflamatoria, no es de un dolor lumbar puro únicamente. Por tanto, si lo vemos en porcentaje, la probabilidad de ese paciente de tener AR es bajísima. O sea, es mi sensibilidad de qué yo pienso que va a tener. Ahora le aplico una prueba. ¿Qué es esa prueba? Le aplico la prueba de las citulinas. Ah, miren, es positiva, pero a pesar de que sea positiva, en el normograma la probabilidad post-test es todavía muy baja, es decir, no supera ni siquiera el 2%. O sea, ahí vemos el rendimiento de la prueba. Veamos otra. Un hombre de 65 años con rigidez matinal de 45 minutos, de metacarpianas e interfalángicas. Yo pienso que sí, no está tan lejano de poder ser una artritis. Le pongo que puede tener una probabilidad por ahí del 10%. ¿Por qué? Porque es que es más hombre y ya es muy adulto, no es la edad de presentación. Bueno, pero me salieron unas citulinas positivas. Mi probabilidad post-test ahora es del 60%. O sea, es interesante, puede ser. Ahora, una mujer de 45 años, de pequeñas y grandes articulaciones, de rigidez matinal, pero ya lleva buen tiempo, lleva 2 meses. Bueno, es mujer, está en la edad adecuada de la artritis reumatoide. Oiga, yo le voy a pedir la prueba de la citulina. Salió positiva. Tengo una certeza post-test del 95% de que tenga la enfermedad, pero si sale negativa la prueba, también no me la descarta del todo. Todavía me queda un 30% de probabilidad de estimar de que sí pueda tenerla. Y así ese es el juego con los laboratorios y la clínica. Y miren que eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, la precisión pronóstica es otra escala de la precisión. Se ha hecho mucho trabajo para entender los factores de mal pronóstico, incluyendo los niveles altos de las articulaciones inflamadas, dolorosas, la serología positiva, los reactantes de fase aguda, las erosiones, la genética, por ejemplo, los epítopos compartidos. Y los resultados a corto plazo se han demostrado un impacto pronóstico, incluso prediciendo 5 años de discapacidad laboral sobre los resultados de los primeros 6 meses en terapia. Entonces, llegar rápido al reumatólogo, iniciar rápido el medicamento, está impactando en una mejoría de la artritis en virtud de la progresión radiográfica, así como una mayor probabilidad de remisión temprana. Entonces, ahora tenemos en la siguiente etapa la precisión terapéutica, es decir, vamos a darle la droga adecuada al paciente adecuado en el momento adecuado. Y los retos que tenemos es que prácticamente, y como les mostraré, todos los biológicos podrían tener una eficacia similar, que no hay biomarcadores que direccionen realmente a quién le debo poner uno u otro biológico, y también depende de la economía del país si hay o no la disponibilidad del medicamento para hacerlo para ese paciente y de los costos. Así que primero evaluamos factores de riesgo para adaptar la terapia y luego miramos cuando ya le iniciamos la terapia, si llegamos a metas terapéuticas para ser precisos en ese paciente. Entonces, el fenotipo clínico de remisión libre de medicamentos en artritis reumatoide muy temprana es un poco desafiante, ya que intrínsecamente incluye a los pacientes que habrían tenido autolimitación. O sea, ojo, entre 30% de todas las cohortes de artritis temprana hay artritis que se autolimitan. No pasa nada. Entonces, ¿vamos a tratar a todos? ¿Vamos a sobretratar a todos? Un estudio de BCD y colaboradores mostró que el curso a largo plazo de artritis reumatoide definitiva, o sea, la R refractaria versus la respondedora rápida, pero ambos con requisito continuo de tratamiento y esencialmente descartando los autolimitados, también se ven afectados por el tiempo que les llega el primer medicamento. Y este estudio identificó que las mujeres y que tener una alta actividad de la enfermedad eran determinantes importantes para que fueran refractarios. Todos los reumatólogos sabemos que estamos haciendo lo que se llama un treat to target, es decir, llevar a remisión en metas específicas de tiempo. ¿Por qué? Desde el 2007 conocemos esto y es el principio fundamental del treat to target. Aletaja y colaboradores demostraron que si en un plazo de 12 semanas estos pacientes no lograban una mejoría por lo menos del 50% en su desenlace primario de clinimétrico, ya después no lo iban a lograr. Y por tanto,
Ese es el principio en que nosotros cambiamos estrategias terapéuticas cada 3 meses, porque si no se logran, ese paciente no lo va a lograr después. Ya se considera que va fallando. ¿Y qué pasa? Comparemos, por ejemplo, una artritis en esta corte temprana, artritis muy refractaria que necesitaron más de 3 DIMARS e incluso más de un biológico para llegar a remisión, y aquí una cohorte en la que les fue muy bien, es decir, que solo necesitaron menos de 2 modificadores de la enfermedad para estar súper bien. ¿Qué pasó? Los refractarios versus los que son de una artritis más tratable, o sea, más suave. Las grandes diferencias es que los refractarios eran una enfermedad de más tiempo de evolución y que tenían una actividad más alta al inicio de la enfermedad, es decir, un SDAI mucho más alto. Por tanto, hay la necesidad de nuevas terapias. ¿Por qué? Porque como vemos, los muy refractarios fallan y necesitamos estrategias terapéuticas mejores. Y esto lo vemos en la práctica clínica. Por ejemplo, en este estudio, miren la tasa de fallo que va viniendo con metotrexate es muy alta, luego sulfasalacina, luego leflunomida. En el tiempo, muchos pacientes, un porcentaje interesante, van fallando, y además de eso, si hablamos de la sobreviva de un biológico, este es un solo biológico, y miren cómo va cayendo cada año en la sobrevida, en el porcentaje de mantener en remisión ese paciente. Esto es igual para múltiples bases de datos de cohortes extensas que conocemos, la británica, la española, a nivel internacional. Y llegar a la remisión no es tan fácil, ni crean ustedes que todos están llegando a remisión. Máximo el 30% de los pacientes logran una verdadera remisión profunda. Eso es muy poquito, realmente, por diversos criterios estrictos de remisión. Esta es una evaluación del QESRA en 22 países del mundo. Y también entonces estamos diciendo, oye, ¿podemos lograr la remisión sin palpar? Es decir, solo con las imágenes, la ecografía, pues es muy difícil. Miren esto, aquí vamos a ver cómo por este estudio que es la Imagine, comparado contra resonancia y tocar, la remisión realmente no es significativa y sí aumenta los costos de obtener la remisión clínica. Entonces, malgastamos recursos también y no es una estrategia adecuada. Hay un mito, y que todos ustedes se acostumbraron a saber, que el DAS28 lo era todo en términos de remisión, y no lo es. Estos son los criterios de remisión que utilizamos por ACR regular, que no son DAS28. Aquí estamos hablando de criterios booleanos para ensayos clínicos, que son los dolorosas, las inflamadas, la PCR, y obtener mejoría profunda. Pero en la práctica clínica también utilizamos criterios booleanos, como el de dolorosas, el de inflamadas, la evaluación del paciente. Todos deberían ser menor o igual a 1, y aquí estamos excluyendo aquí incluso los biomarcadores de inflamación. ¿Qué pasa? Todos ustedes ya conocen estas escalas, SDAI, CDAI, DAS, DAS28, y aquí están los criterios de remisión, baja actividad y moderada actividad. Perfecto. Vámonos a ver algo súper interesante. En virtud de los puntos de corte respectivos, el recuento de articulaciones inflamadas, que está más estrechamente asociado con la progresión del daño articular, no alcanza a ser superior a 2, o sea, al número 2, en las fórmulas de CDAI y SDAI. O sea, recuerden que CDAI y SDAI para lograr remisión es menor de 3.3 y menor de 2.8. Y estoy diciendo que tener las articulaciones inflamadas todas, con solo eso, y tener el resto en 0, no puede ser, no alcanza a dar un score mayor a 2 en las fórmulas de CDAI y SDAI. Bueno, por el contrario, el recuento residual de inflamadas puede ser muy alto, incluso superior a 10 en un DAS28 con criterio de remisión, explicando entonces lo que ya sabemos de que pueden haber pacientes que están en remisión y aún progresen. Incluso los puntos de corte más bajos son conteos de articulaciones inflamadas elevadas. Esto se debe al bajo peso de las inflamadas y el alto peso de las dolorosas y los reactivos de fase aguda en las fórmulas. Una BCG normal de 5 o PCR de 5 dan más peso al DAS28 que una puntuación de 10 inflamadas, imagínense. Entonces, ya todos estos aspectos son conocidos y son cuestionables del DAS28,
también debe reconocerse que 28 articulaciones inflamadas corresponden o son iguales a tener 7 dolorosas, imagínense. Y su valor contribuye mucho menos que tener un nivel normal de BCG o PCR. Veámoslo. Si yo tengo 10 dolorosas, me da, teniendo el resto en 0, 1.7 de DAS 28. Miren, en cambio, si tengo 28 inflamadas, me da 1.48. Entonces estamos viendo la gran disparidad del peso de las fórmulas. Ahora miren, cuando yo evalúo medicamentos que inhiben la interleuquina 6 y por tanto la PCR, miren cómo con tocilizumab el cambio de la PCR disminuye en un 97% y el cambio en las inflamadas 54% y en la funcionalidad 34%. En cambio con abatacept es muy diferente porque no inhibe la PCR, pero el cambio, ojo, en las inflamadas es muy similar y el cambio en la función también es muy similar. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién es mejor? Vamos a ver, como decía Letaja, que la PCR, por ejemplo, dentro del desenlace compuesto de toda la fórmula, aquí la tenemos, solo contribuye en un 21% a la fórmula total. Y qué interesante que todas las drogas que inhiben la interleuquina 6, como tocilizumab, sarilumab, tofacitinib, tocilizumab, miren la disparidad, DAS 28 versus un criterio muy exigente de remisión que es el ACR70. Qué discordante. Ahora veamos las que no inhiben la IL6, el abatacept y rituximab. Se ve muy parity. Todo esto nos hace pensar que definitivamente el DAS 28 lleva una concepción errada de remisión a pagadores y clínicos. Y ojo con esto, no podemos seguir fiándonos del DAS 28 como un criterio estricto de remisión y así siguen pensando nuestros pagadores colombianos. Pero si yo elimino los marcadores de inflamación, como ya les dije, dentro de varias de las fórmulas donde están, pues porque puede haber un sesgo de evaluación, porque a veces no se pueden hacer, y además porque, por ejemplo, el número de dolorosas aumenta si tienes fibromialgia. Si el paciente tiene dolor por otra cuestión, también lo aumenta. La obesidad aumenta la PCR y las infecciones. Entonces yo diría, quitemos la PCR, quitemos la evaluación del paciente, quitemos las dolorosas, porque pues no son subobjetivas, y dejemos la evaluación global del clínico y el conteo de inflamadas. Así podríamos decir que el SDAI es igual a las inflamadas más la evaluación del paciente, del clínico. ¿Y por qué? Porque el conteo de inflamadas direcciona adecuadamente o se correlaciona bien, sobre todo con la evaluación del clínico y un poco menos, pero también se correlaciona con la evaluación del paciente. Pero el conteo de dolorosas no se correlaciona con ninguna de estas dos variables. Entonces nos seguimos preguntando si vamos a dejar esto así. ¿Será? Pero realmente yo les diría no. Porque si no hacemos ni evaluamos al paciente, ni evaluamos laboratorios, es devolvernos a 1990 donde no evaluábamos nada. Entonces lo que hay que tener es en cuenta evaluaciones que integren las comorbilidades del paciente para poderlo evaluar bien, además de los conteos que tenemos. Miren algo muy importante que pasa desde los 90 hasta la actualidad. Hemos mejorado en el conteo de dolorosas e inflamadas. Perfecto, desde el 93 hasta el 2015. El treat to target es genial, pero los pacientes están peor en las escalas de dolor. Es algo paradójico. ¿Por qué pasará esto? Miren esta cohorte de Leiden tan temprana, en donde a lo largo del tiempo se van evaluando desde el 93 hasta el 2015. Miren, mejoran los conteos dolorosas e inflamadas, pero los patient reported outcomes, el VAS del paciente, la fatiga, es peor. Lo estamos haciendo mal, doctores. Hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué medir para personalizar el paciente? El DAS 28, la PCR, el dolor, la fatiga, el HAQ, todo se correlaciona. Para los pacientes, el dolor es el mayor contribuyente a las presiones de la actividad de la enfermedad. Pero para los médicos, lo que ellos creen que el mayor contribuyente de la enfermedad es el conteo de inflamadas. Hay una disyuntiva entre el doctor y el paciente. Y a pesar de que una persona logre un DAS 28 con PCR,
aquí en esta encuesta de 15.000 pacientes, más del 60% todavía tenían un dolor residual significativo, con un VAS mayor de 30. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que medir a la gente y lo hacemos por lo que se llama Patient Reported Outcomes, es decir, los reportes basados en el paciente. Entonces, la fatiga, el dolor están relacionados con la productividad laboral y el HAQ predice la mortalidad en la población general. Pero los reumas tienden a pensar que el dolor no es tan importante porque a todos les duele un poquito. Comparemos el GEPAR, que es una estrategia Treat to Target basada en lo que el paciente dice, es decir, el VAS del dolor, RAPID-3 versus el SPOIL, que era ver el paciente por allá cada 6 meses como pudiese llegar la persona. Y miren que el GEPAR, que es una estrategia Treat to Target, y el SPOIL, que es el manejo habitual, y lo que se medía era el HAQ, el VAS del dolor y el VAS del paciente, el dolor de la persona es el que más tiene una relativa eficiencia para determinar qué era una estrategia guiada en unos objetivos terapéuticos Treat to Target. Ahora, el dolor basal bajo, es decir, tener un bajo dolor basal, es uno de los mejores predictores de que esa persona sí va a lograr la remisión. Y también si nosotros queremos saber si podemos hacer una estrategia dirigida en metas sin ver laboratorios, es obvio que los mejores rendimientos van a ser estrategias basadas en lo que se le pregunta al paciente. Aquí es un RAPID-3 más un conteo no formal de articulaciones. Miren el mejor rendimiento. Pero miren el RAPID-3, es decir, solamente evaluaciones fundamentadas en el paciente, cómo tiene una eficiencia muy superior o un poco más superior en este estudio al DAS28. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los pacientes no logran remisión profunda? Lo que hace que los pacientes no logren remisión profunda es su dolor. Es decir, en el 61% de estos pacientes que no lograron remisión profunda, lo que no los dejó llegar era el dolor. Y ahora, las comorbilidades del paciente. La mayor comorbilidad de los pacientes que se está viendo con artritis reumatoide es la depresión. Miren cómo hasta un 15% en esta cohorte tienen depresión, y recuerden que la depresión se correlaciona con aumento del dolor, la fatiga como comorbilidad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo cuando tiene mayor depresión hay menos ingreso económico, hay menos desempeño laboral, hay mayor índices de discapacidad por el HAQ y también mayor índice de uso de biológicos. Entonces, el dolor que no se relaciona con lo articular impide la remisión, afecta al paciente, desconecta lo que piensa el médico y el paciente, modifica los resultados de los índices compuestos. El dolor debe ser un objetivo de usted y no lo estamos haciendo. Por eso, ¿cómo vamos a evaluar la eficacia de un medicamento? Recordemos que hay un paradigma histórico de la eficacia en la medicina de precisión. Desde el 98 están todos estos biológicos. En el 2017 llega Sarilumab y llega también Tofacitinib y Baricitinib al mercado. Ya para el 2019 estamos esperando el otro ya, que es Upadacitinib. Hasta el 2013 todos los biológicos se comportaban con la regla del 60-40-20, es decir, 60% de ACR20, 40% de ACR50 y 20% de ACR70, todos. Golimumab, Abatacept, Rituximab, Tocilizumab, y todos tenían una vía común de inflamación e inhibición, que era la IL-6 y el TNF. Todo igual, no había por qué personalizar a los pacientes. ¿De dónde? Sobre todo porque, primero, otros modos de acción funcionan igualmente bien en poblaciones de falla de inhibidores de TNF, como lo hizo un segundo. El número de inhibidores del TNF previamente fallidos afecta la respuesta a todos los demás biológicos que se prueban en las respectivas poblaciones. Y terapias combinadas de dos biológicos no sirvieron y aumentaron la tasa de efectos adversos. Así que miren que en varios estudios de biológicos se ha tratado de personalizar por el mecanismo de acción, diciendo que es único y que realmente le cabe a cierto grupo de pacientes. Hay cosas a favor y en contra. Por ejemplo, Tocilizumab, en un metaanálisis de 6 ensayos clínicos observacionales, se mostró que los anticuerpos o la positividad de ciertos anticuerpos predecía mejores desenlaces, pero mostrando los sueros de varios pacientes con pocas asociaciones entre el tratamiento de respuesta y el genotipo y datos de transcriptoma. En 5 estudios de fase de ensayo 3 no se demostró esta correlación. Lo mismo para Abatacept, en donde la respuesta disminuía si los pacientes tenían o habían fallado a previos anti-TNF, y
habían diferencias similares en las tasas de respuesta en los pacientes que eran anticuerpos negativos. Entonces, hay elementos a favor, hay elementos en contra, y ya sabemos la regla del 60-40-20, pero esta puede cambiar un poco, sobre todo que puede tener variaciones del 10%, que pueden ser más altos en poblaciones naïve a DIMAR y un 10% menos en pacientes que ya habían fracasado a otros medicamentos. Aquí vemos, por ejemplo, las respuestas de varios biológicos, como en su respuesta de ACR70, cuando ya tenían una falla a un previo biológico, son mucho menores que las tasas de respuesta, mírenlas, a cuando no ha sido fallo a previos biológicos, sino por ejemplo son metotrexate naive o metotrexate con insuficiente respuesta. Entonces vamos con nuestra regla de 60-40-20. Pero miren en nuestra regla de 60-40-20 algo interesante dentro de los inhibidores JAKs, en donde las tasas de respuesta, independientemente si es naive o si es insuficiente respuesta a metotrexate o biológicos, tienden a ser un poco mayores, aunque no son cabeza a cabeza, con baricitinib. Pero esto es para decirles que los JAKs rompieron las reglas del 60-40-20. Miren las tasas de respuesta de baricitinib, 74, 51, 30, en esto que es el Area Beam, en donde se ven las comparaciones de baricitinib contra adalimumab a la semana 24, 74, 51, 30, y también en respuesta de desenlace mayor secundario en DAS28-PCR. Ahora, upadacitinib, en su estudio Select Compare, también muestra tasas superiores de la regla 60-40-20, estas son. Y vemos aquí en el Select Compare como es 67, 54, 27 a la semana 24. ¿Y qué pasó con tofacitinib? Ojo, tofacitinib fue un ensayo en la estrategia oral de no inferioridad, es decir, no se alcanzó la superioridad, a diferencia de upadacitinib y baricitinib. Aquí, tofa 5 miligramos cada 12 horas más metotrexate versus adalimumab más metotrexate alcanzó fue un desenlace de no ser inferior, no de superioridad. Entonces, los biomarcadores. Bueno, ¿qué se ha hablado de los biomarcadores? Una revisión sistemática en el 2016 sobre el tema para la predicción de esto mostró resultados inesperados. Es decir, marcadores individuales como por ejemplo el sexo, la edad, respuesta al tratamiento, no pudieron probar específicamente un desenlace preferencial de uno sobre otro. Es decir, también es importante ver que en esos estudios cómo se medían los pacientes. Y es que hay diferentes maneras. Por eso es tan difícil evaluarlos, porque algunos tenían en los estudios solo respuesta ACR, otros referencia por ACR regular por criterios booleanos. Entonces, también otros han dicho la seropositividad, es decir, factor reumatoide positivo, como un marcador para decir este es para rituximab y este es para abatacept o este es para anti-TNF. Para abatacept se mostró basado en datos de un registro que la positividad para factor reumatoide y la seropositividad única o de ACPA también se asociaron con un riesgo menor de retirar y mejor respuesta en los pacientes con versus R factor reumatoide negativo. Pero hay pruebas circunstanciales de una relevancia de la positividad en el contexto de la respuesta a abatacept. Como se ha demostrado que reducir los niveles séricos de inmunoglobulinas, ACPA y factor reumatoide, así como la proporción de linfocitos B de memoria circulantes, posinterrupción. A pesar de que hay todos estos datos, se construyó una misma historia para rituximab sobre la base de que ellos agotan las células B, y por lo tanto el factor reumatoide y la producción de células plasmáticas, pero un metaanálisis de Isaacs y colaboradores llegó a la conclusión de que la diferencia es modesta. El efecto general del modelo indica que los pacientes seropositivos responden un poquito mejor a rituximab que los seronegativos. Y para las citrulinas también se vieron algunos resultados similares de una mejor respuesta para rituximab. En resumen, los datos sobre seropositividad se pueden interpretar a favor de abatacept y rituximab, pero también hay evidencia para anti-TNF y se debe considerar la serología para informar la predicción, o sea, de que le va a ir bien con esa droga, más no que debes escoger esa droga por solamente esa positividad. Ojo con eso. También hay predicción por los tipos patológicos que se ven en la synovia, es decir, precisión terapéutica en lo que uno hace en la biopsia. Entonces, se hicieron firmas transcripcionales y tenemos 3 patotipos que se han propuesto en la synovia.
el de célula fibroblástica estromal con poca cantidad de células inmunitarias, el mieloide con fuerte predominio de macrófagos y el inmune o linfoide mixoide mixto. El linfoide mixoide mixto ha sido el patotipo que puede mejorar aún más la predicción de uso de DIMAR a 1 año. El linfoide mixto es el que puede tener mayor de riesgo de una enfermedad agresiva, pero también la falta de presencia de células inmunitarias en la synovia puede predecir una mala capacidad de respuesta y el futuro está dado por esto para decir que puede ser una enfermedad refractaria. Entonces aquí tenemos cómo los patotipos se difieren en esas 3 formas y de acuerdo a eso mirar la predicción en la respuesta. Y llegamos al final, que es la precisión del retiro de las drogas, es decir, obtener para el paciente adecuado, en el tiempo adecuado, retirarle el medicamento en ese preciso momento adecuado. ¿Por qué? Porque si está muy bien, podríamos empezar a desescalar la droga. No hay guía sobre esto. La reducción no es tan clara para el paciente. Los pacientes podrían sí retirarlo, inclusive por su propia cuenta. Así que tenemos que llegar a la remisión y luego de que tenemos remisión, mirar a quienes tienen una baja actividad sostenida y evaluar si podemos empezarles a retirar. ¿Esto tiene guías? Sí, esto tiene guías. Las guías EULAR del 2020 favorecen y en su ítem 11 ponen que si un paciente está en remisión después de haberle retirado los esteroides, se puede empezar a retirar los biológicos o los medicamentos sintéticos como los JAKs para mantener un estado mínimo de actividad de enfermedad con menos eventos adversos. ¿Se puede hacer esto? Sí, uno podría hacerlo. ¿En qué porcentaje? Aquí vamos a evaluar todos los estudios que se han hecho de remisión libre de medicamentos y veamos los subestudios de una sostenida remisión sin ninguna droga. Aquí tenemos del BEST, el DREAM, el cohorte de Leiden y el IMPROVE, que pueden variar entre el 11 hasta el 20%. Y lo mismo así en cohortes que se han hecho el TAPRING. Así que la remisión libre de medicamentos se puede lograr más o menos en un 10 a un 20% de todos. Entonces, para reducir el manejo, las revisiones anteriores han concluido que los pacientes que alcanzan el objetivo con los inhibidores del TNF podrían retirarse un poco y mantenerse. La mayoría de los estudios dicen que la interrupción de DIMAR está afectada con un mayor riesgo de perder el objetivo terapéutico y de exacerbación. Y una revisión Cochrane reciente concluye indirectamente que la interrupción del medicamento está a mayor riesgo de exacerbación que la reducción. Para los JAK, existe este estudio en donde está baricitinib de todos los brazos pivotales, se saca el Area Beyond y se continuó con Bari 4 miligramos y Bari 2 miligramos. Y vemos que hay algunas tasas de flare, pero que puede retomarse ese paciente si tiene exacerbación nuevamente la dosis de 4 miligramos y recuperar el mismo estado previo que estaba. ¿Cómo fue esto? Los pacientes con JAK inhibidores, específicamente con baricitinib, que llevan más de un año, pueden intentar disminuir, mientras continúan con metotrexato y glucocorticoides con un riesgo del 10 al 20% de perder esa mínima actividad. Pero 2/3, si vuelve otra vez a subirse a 4 miligramos, pueden volverlo a lograr. Recuerden, ¿quiénes se le puede hacer tapering? Los que tienen remisión profunda, los que tienen una artritis temprana, los que llevan un estado largo tiempo de remisión, los que tuvieron una respuesta más rápida a los DIMARs, los que tuvieron ausencia de marcadores séricos de inflamación y negatividad para citrulinas, son los que uno podría intentar disminuirles. Y la sinovitis por ultrasonografía puede predecir también si todavía tiene enfermedad residual, el fallo de los biológicos. Suspendan primero los esteroides y luego los biológicos lentamente. Sí se puede. Así que la evidencia o retiro en inhibidores JAK es creciente. La mejor evidencia la tiene baricitinib. De hecho, el ítem 11 de las guías EULAR de reducción para los biológicos en JAK nace específicamente de los estudios de baricitinib y esto hace parte de la medicina personalizada. Mis conclusiones. Hoy en día, un enfoque de medicina de precisión molecular es una situación en reumatología donde uno establece marcadores claros para el diagnóstico, para el pronóstico, pero en particular para seleccionar un manejo preferencial. Y de esto aún está lejos de lograr perfectamente un marcador de identificación del perfil único para cada droga. La precisión tiene capas que ya vimos
que se pueden utilizar en la mayoría de los pacientes y empieza por la demografía, la clínica, las medidas de laboratorio. Esto es lo que puede guiar la elección del tratamiento, no con menos precisión que muchos marcadores moleculares. Y las 4 áreas de la precisión son el diagnóstico, el pronóstico, la selección del tratamiento y luego reducir el tratamiento. En cuanto al retiro de medicamentos, la mayoría de los estudios sobre los biomarcadores pueden concluir que se requieren muchos más para saber esto, pero no solo las pruebas de eficacia impulsan las estrategias en la práctica clínica, también algunas cosas como la seguridad de los medicamentos en ciertos pacientes, los costos, el reembolso, eso también puede disminuir para quién va a reducirle la droga en qué momento. Y la medicina de precisión y el Big Data son un campo de rápida evolución que a pesar de las limitaciones actuales tiene relevancia práctica y esto va a cambiar la reumatología seguramente en los años venideros. Para aprender bien de las drogas, Voltaire decía algo muy interesante, que era que los médicos prescriben drogas de las que saben poco para enfermedades de las que saben menos en pacientes de quienes no saben nada. Yo creo que hoy, y estando en esta charla para aprender bien de los medicamentos y nuestros pacientes, yo pienso que los médicos prescribirán drogas de las que sabrán mucho para enfermedades de las que sabrán más en pacientes de quienes lo sabrán todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta charla y adoro los finales felices en donde todos compartimos conocimiento y tenemos el grato gusto de estar en este ambiente académico. Muchísimas gracias.